tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecerle, por supuesto, a los representantes del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires. También hoy nos acompaña el Ministro Nacional de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Y por las limitaciones propias del coronavirus, también el gabinete, pero nos gustaría estar compartiendo este acto con muchísimos actores más de la vida de la provincia. Acabamos de tener, antes de esto, un breve intercambio con prácticamente los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, charlando de estos temas, comunicándoles con anticipación lo que ahora vamos a contar, pero nos gustaría contar también con representantes de sectores empresarios, también de los trabajadores, de las regiones. La verdad que es un anuncio que involucra a todos y a toda la provincia. Quiero, antes de pasar a lo que hoy venimos a anunciar, que es el plan Provincia en Marcha, plan de reactivación productiva para la pospandemia, quiero hacer unas brevísimas referencias al contexto, a la situación y a la oportunidad en la que presentamos este plan, porque ayer estuvimos también reunidos en este mismo salón hablando de la pandemia. Y la verdad que, tal como dije, como dijimos ayer, la pandemia está lejos de haber terminado y, sin embargo, hoy estamos presentando una serie de medidas para la reactivación productiva. Así que eso amerita una explicación. Lo primero que quiero decir, si me permiten, es remitirme a diciembre del año pasado, el comienzo de esta gestión, porque este nombre Provincia en Marcha tiene un poco que ver con aquellas prioridades y aquellas orientaciones que le dimos a nuestro gobierno desde el comienzo. Tenía que ver en aquel contexto la cuestión de poner la provincia en marcha a la situación en la que la provincia estaba. Ni quiero cargar las tintas sobre esto, ni quiero repetir lo que ya todos sabemos, pero resulta que en estos últimos 5 meses es como que cambió el mundo por el coronavirus y se perdió un poco referencia histórica, de dónde veníamos, hacia dónde queríamos ir. Nos interrumpió la vida el coronavirus, la puso en pausa. Entonces es necesario brevemente decir que veníamos de una etapa realmente de una caída muy fuerte en la actividad económica. Entre 2015 y 2019, 5,8% había caído la actividad en la provincia de Buenos Aires, una caída de casi 6% en ese periodo, lo cual determinaba una situación de recesión o de crisis, ¿no?, que nos llevó en aquel momento ya a declarar una emergencia productiva, laboral. Recordará Gervasio, recordará Federico, que lo discutimos en la legislatura y se votó por unanimidad. Había una situación de emergencia productiva, laboral y varias emergencias más que tenían que ver con la situación en la que se encontraba entonces la provincia. Decía, una caída en la actividad que había sido muy significativa. No corresponde, ni quiero ahora discutir ni las causas ni las responsabilidades. Simplemente quiero decir que nos votaron y votaron a un gobierno con la idea de poner en marcha la provincia, dada la situación en la que entonces estaba. La desocupación ascendía entonces al 10,5%, que era un número realmente había superado las 2 cifras, era volver muchísimos años para atrás para encontrar situaciones así. Y digo poco de esto porque ya nos tocará hablar. También había un problema de sobreendeudamiento en la provincia, lo hay, todavía hoy, que tenía que ver con un incremento del 435% del stock de deuda en esos
4 años. No digo esto, como mencionaba, para señalar a nadie. Digo simplemente que la legislatura y el pueblo de la provincia de Buenos Aires nos dio la misión de revertir una situación tan complicada. De revertir. Y dijimos siempre que eso lo íbamos a hacer entre todos, con unidad. Es algo que lo planteamos en la campaña, que lo planteamos en la legislatura, que lo planteamos al comienzo de la gestión y que sostenemos todavía hoy. Y digo esto porque nos ha tocado, con ese panorama ya complejo que teníamos, a partir del comienzo del año 2020, y particularmente en Argentina y en la región a partir de aproximadamente marzo, pero ya mundialmente con la aparición del coronavirus allá por Asia, luego su tránsito hacia Europa, más adelante a Estados Unidos, todo aquello en el hemisferio norte, pero después, con fuerza, a punto tal de convertir en algún momento a América del Sur en el epicentro de la pandemia, lo que tuvimos es un cambio en las condiciones mundiales absolutamente inesperado e inédito. Los países, a nosotros estábamos experimentando una recesión profunda y que venía de ser prolongada. Pero aquellos países que aún estando en una situación de avance económico, en la actividad, en el empleo, bueno, también les caben las generales de la ley con la pandemia porque el mundo enfrenta hoy, el planeta, una de las recesiones más grandes en décadas por el coronavirus. Y esto saliendo del debate nacional y más todavía de las interpretaciones o hasta de las chicanas. Lo que quiero decir es que los números de la economía mundial durante este año son aterradores. En el terreno de la actividad, del comercio mundial, de la inversión, varios indicadores financieros. La verdad que el coronavirus, lo dije siendo microscópico, puso al sistema económico mundial patas para arriba. Lo reitero porque cuando uno va viendo los números de la profundidad de la crisis que generó el coronavirus, en países que les iba bien, que les iba mal, en países robustos, en países más débiles, bueno, no le prestó atención a nada y lo que se considera probablemente es que haya una caída de la economía mundial, estimaciones privadas, relevamiento de mercado, pero se habla de una caída del producto global de 4 puntos, cuando en diciembre del año pasado se pensaba que el producto global iba a crecer 3,5 puntos. O sea que dio vuelta, patas para arriba, puso la economía mundial, que en los países avanzados se estimaba un crecimiento más leve de 1,4, pero se estima hoy una caída de casi 7 puntos, 6,8, en los países avanzados. Y en los países emergentes, que se esperaba un crecimiento, incluye China también, Oriente, de 5,2, lo que en diciembre era una foto para este año, una perspectiva para este año de un crecimiento de 5,2, se convirtió hoy en una estimación de una caída del 1,6. O sea que es uno de los años en las estimaciones, pero todo indica que va a ser así, aún sin conocer todavía hasta cuándo dura, pero es uno de los años con recesión más profunda en las últimas décadas. Obviamente que se lo ha comparado con la crisis del 30, se lo ha comparado desde el punto de vista económico, pero hay que ir hasta ahí, a nivel mundial, para encontrar algo tan generalizado, tan universal y tan fuerte. Y se lo ha comparado desde el punto de vista epidemiológico. Hay varias epidemias más recientes, el H1N1, el ébola, pero se lo ha comparado con esa famosa gripe española de 1918, de la primera posguerra. Miren hasta dónde hay que remontarse para encontrar algo así. Es muy difícil desde el punto de vista de las políticas, es muy difícil desde el punto de vista incluso de las predicciones, del análisis, abordar
esta situación, situación de la pandemia y del coronavirus. Obviamente hay mucho más para decir de la economía mundial, de la economía argentina. Yo quiero, porque se sabe y porque se sufre, quiero simplemente dejarlo aquí. Veníamos en un panorama económico complicado, veníamos con toda la voluntad, con toda la intención, llegamos incluso gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales a esgrimir algunas medidas antes de la pandemia, pero después llegó la pandemia. Cuando se inició el ciclo que generó el coronavirus, nosotros ya desde aquel momento, además de dar una respuesta con medidas sanitarias, que son bien conocidas, también comenzamos en coordinación con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales a esbozar algunas respuestas y algunos instrumentos y propuestas para la economía. Yo quiero hablar de esto porque me parece importante hoy recapitularlo. Medidas implementadas por el Gobierno Nacional y medidas implementadas por el Gobierno Nacional simplemente como una respuesta ante el coronavirus desde el plano económico. Son muchísimas. Menciono algunas para el sector productivo y el sostenimiento del empleo durante la pandemia del Gobierno Nacional. Prohibición del corte de servicios públicos, prohibición de los despidos. Imaginemos simplemente qué hubiera ocurrido si no se tomaban oportunamente, tempranamente, además de las medidas sanitarias, una batería de respuestas económicas que incluyeron la exhibición del pago de contribuciones patronales, lo digo así como títulos, pero para que vean la cantidad de medidas y la importancia que tuvieron. Créditos al 24% para el pago de la masa salarial, prórroga del pago de impuestos de AFIP, el programa ATP de asistencia para el trabajo y la producción con los salarios, el programa de trabajo autogestionado, el programa ATP en líneas de crédito a tasa del 0%, el programa de recuperación productiva, el REPRO, y después medidas, y no son todas, ¿no? Pero son muchas y de una magnitud también poco frecuente, inédita, deberíamos decir, del Gobierno Nacional. Una inversión inmensa en diferentes líneas, atendiendo diferentes cuestiones, diferentes dificultades. Y después algunas líneas que tienen que ver con lo social, con beneficios fiscales, pero que también tienen un elemento económico importante que quiero marcar hoy. Porque cuando se habla, por ejemplo, de 8,8 millones de beneficiarios del IFE, también es una medida económica relevante. Digamos, parte de un programa económico, por lo menos como lo entendemos acá en la provincia de Buenos Aires, porque obviamente son medidas que uno las puede ver desde el punto de vista de la inversión social, de a quien asisten, porque quedó privado de otro ingreso por las circunstancias, pero también tienen una faz vinculada a la producción y al empleo, aunque sean simplemente medidas como esta de ingreso, de transferencia de ingresos. ¿Por qué? Porque aquel que recibió el IFE no lo acumuló en el banco, ni lo transfirió a una cuenta, ni compró un activo, ni lo mandó a Panamá. Lo gastó en el mercado interno y en el mercado local. Cuando uno calcula
el volumen de recursos que eso significó para la economía de la provincia de Buenos Aires, el hecho de que hubiera millones de familias con un ingreso garantizado por el Estado durante la situación de pandemia, lo tiene que ver desde el punto de vista social, familiar, desde el punto de vista de esas instancias, pero también desde el punto de vista productivo, comercial, lo que significa esos recursos volcados a las economías locales, al consumo local y, por tanto, a la producción y el empleo. Esto ha sido una enorme equivocación muchas veces del análisis de este tipo de medidas. Ocurrió en su momento con los planes de inclusión jubilatoria o con la asignación universal por hijo. No son solo planes, como a algunos les gusta decir, peyorativamente sociales, son parte de una política económica de generación de ingresos, de generación de demanda, de generación de consumo y necesariamente como contrapartida de recursos que se reflejan en ventas del aparato productivo, del aparato comercial, de los servicios en la provincia de Buenos Aires que mantienen funcionando. Simplemente cualquier ejercicio que uno haga económico, privando a la economía de esa demanda y de esos recursos, le da un resultado absolutamente distinto en el terreno de la producción y el empleo. Así que son también medidas vinculadas al sostenimiento de la economía. De un lado, los ingresos, los derechos, de un lado, la dignidad, de un lado, el acceso, pero del otro lado del mostrador, alguien que tiene que contratar, que tiene que producir, que tiene que emplear para satisfacer esa demanda. Los programas de impulso del consumo y la demanda son también planes fundamentales para la reactivación productiva. Planes fundamentales para la reactivación productiva. Porque no es solo una cuestión de visión económica, es clarísimo que nadie produce si no tiene a quién venderle. Que nadie va a invertir si eso va a generar una ampliación de la capacidad productiva, o sea, más bienes y servicios que no se pueden colocar. Así que, obviamente, el congelamiento de tarifas que se planteó en telecomunicaciones participa de esta medida. Es dinero que se puede emplear a partir de la declaración como servicio público para otros consumos que son locales, que tienen una raigambre importantísima en el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires. El reintegro de 15% de IVA a jubilados, beneficiarios de la UH, y estas son todas medidas que lanzó el Gobierno Nacional y que, como toda medida que lanza el Gobierno Nacional, tiene importancia y tiene impacto en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que representa el 40% aproximadamente de la población del país, el 53% del aparato industrial productivo, una proporción inmensa de la producción agropecuaria del país. Así que estas medidas han sido, junto con muchas más, menciono otras porque me vienen ahora a la cabeza y salteo otras, pero la suspensión de pagos de los créditos de ANSES, que eran una carga inaguantable para un sector de la población, la refinanciación a tasa preferencial de los saldos de tarjeta de crédito que venían del sobreendeudamiento de las familias, así como fue de los estados y de los privados de la etapa anterior. Bueno, son todas medidas que liberaron ingresos y que se volcaron como recursos al mantenimiento del sistema productivo, de la producción y del empleo en la provincia de Buenos Aires. Menciono ahora medidas del gobierno provincial. De alivio tributario y facilidades administrativas, prórroga del impuesto inmobiliario rural y urbano, prórroga del impuesto a los sellos automotor, suspensión de medidas cautelares vinculadas a, acá me acompaña también Cristian Girard de ARBA, prórroga del vencimiento de la declaración jurada anual y de anticipo de ingresos brutos y extensión de plazos para acogerse al régimen de regularización de deudas, exclusión de beneficiarios de IFE y AUH del régimen de retenciones bancarias, refuerzo de los canales de atención digital, programa Repime, el programa crediticio del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
el programa Procampo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la cuenta DNI, Provincia Leasing para los municipios de la Provincia de Buenos Aires, Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística, entre tantos que ya anunciamos y no voy a repetir. Pero quiero marcar este punto porque nos ha tocado en estos meses atravesar una situación que internacionalmente, regionalmente, nacionalmente y provincialmente se manifestó como una de las más duras en el terreno económico de los últimos tiempos, y hemos dado una batería de respuestas desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional, en consonancia, en articulación, para que durante este tiempo, y es importante entenderlo así porque esto es lo que encaja con lo que estamos haciendo ahora, nos dedicamos a sostener durante una etapa tan difícil, con todas las limitaciones que hubo, el aparato productivo y el empleo a nivel provincial. Con una tarea tal vez invisible, la que hizo nuestro Ministerio de Trabajo. Invisible le digo porque a veces no tiene, y sobre todo en épocas así, tanta resonancia como lo tienen otras cuestiones, pero que ha sido el día a día, para que no se pierdan más puestos de trabajo de los que la crisis indudablemente atacó. Hubo una batería de medidas. La provincia funcionó como un verdadero dique de retención para que esa crisis no llegara con toda su fuerza a la provincia. La idea nuestra fue desde el primer día, con toda la incertidumbre que tiene el coronavirus, y yo quiero volver sobre esto porque nunca supimos desde el primer día cuánto iba a durar, cómo iba a ser, a quiénes iba a afectar. Bueno, pero de manera inmediata, de manera contundente, se lanzaron muchísimas medidas para que no sufriéramos, así como pérdida de vidas y de salud, si me permiten decirlo así, de nuestros vecinos y vecinas, de los y las bonaerenses, que tampoco perdiéramos porque se cerraban, porque fundían muchísimas empresas que han podido resistir. Fue una etapa de resistencia del tejido productivo de la provincia en condiciones de muchísima exigencia, de muchísimo estrés y muy desfavorables. Estuvimos ahí ayudando con todo lo que pudimos. Obviamente, a nadie esta crisis le pasó y lo dejó indiferente, es imposible. Y estos son un poco los números que dije de todo el planeta. Pero creo que hemos podido durante todo este tiempo dedicarnos sobre todo a sostener, a mantener vivas a nuestras empresas, a nuestra fuente de trabajo, pensando en algo que es esencial en nuestra provincia, porque somos la provincia productiva por excelencia. Las hay, muchas otras, pero bueno, concentramos buena parte y esa es la responsabilidad que tomamos nosotros y que asumimos, y que veníamos con ganas de darle un impulso productivo, y apareció la pandemia y lo que hicimos inmediatamente es pensar en lo productivo, en lo laboral, para poder sostener eso con el menor daño posible, Cero daño imposible, pero el menor daño posible. Estar, asistir, acompañar, ayudar, proteger, cuidar, así como lo hicimos con la salud, lo hicimos con el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires. Mientras hacíamos esto, y acá el ministro Catopodis, que también fue protagonista junto con los ministerios de salud, de seguridad, de producción a escala nacional, bueno, nos permitieron hacer muchísimas cosas, porque mientras hacíamos esto, que ya fue un esfuerzo enorme, y no nuestro, porque acá la víctima no es el Estado, digamos, ni los funcionarios, los que lo hemos sufrido, y todos, como personas, como seres humanos y como bonaerenses también. Mientras tanto, hicimos mucho también en el terreno de la pandemia, pero quiero hablar de la inversión, porque ayer hablé de medidas sanitarias, pero quiero hablar de la inversión que se hizo
en la provincia de Buenos Aires, con asistencia, apoyo, ayuda del gobierno nacional, con participación de los intendentes municipales, pero son 125 obras de infraestructura estrictamente sanitaria, más los hospitales, 8 hospitales modulares, pero lo que hicimos nosotros es terminar obras que estaban paradas y empezar obras que ni existían. Pagar las deudas que habían quedado para poder hablar con los proveedores y ponernos a funcionar. Son obras por 3.630 millones de pesos de infraestructura sanitaria. Cuando yo hablaba ayer de la cantidad de camas de terapia intensiva, estaba hablando de que esas camas necesitaron a veces ponerlas en un lugar que o estaba roto o directamente no existía. Así que hubo que hacer obra rápido, en meses. Algunas obras que llevaban paradas, años, y otras que estaban planificadas para hacerse en muchísimo más tiempo. Ponerse a correr para que esto estuviera listo. Asistencia a los municipios, financiera, también fue una inversión. Lo hablamos con los intendentes y lo quiero computar como una inversión vinculada al trabajo y a la producción. Imagínense si los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires no hubieran podido pagar salarios o no hubieran tenido que caer en situaciones de despido, porque en la provincia de Buenos Aires no pasó, pero hay otros lugares donde sí ocurrió, donde no hubo recursos, pero además no hacen solo los municipios pagar sueldos. La recolección de la basura, el mantenimiento de las instalaciones, los hospitales municipales, 16.700 millones de pesos de inversión para que también los gobiernos municipales tuvieran los recursos necesarios para dedicarse, porque también se puede ver así, aquel que recibe un ingreso por parte del gobierno también consume, gasta y mantiene dinámica la actividad productiva en comparación de si eso no existiera, el comercio local. 16.700 millones de pesos de distribución de recursos a los diferentes municipios, sin atender a la pertenencia política, de manera igualitaria, equitativa. Así que se ha hecho mucho y no estoy pidiendo que por esto se nos felicite, es lo que hay que hacer y es lo que hemos hecho. También para la asistencia alimentaria, ¿no? Que los municipios proveen más allá de lo que hace nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que también es compras locales, también elementos de limpieza. Bueno, hay que ponerlo en valor, se hizo muchísimo, hay que ponerlo en valor. 1.719 millones de pesos en equipamiento sanitario, 10.175 millones de pesos en el servicio alimentario escolar. Prácticamente triplicamos la inversión en alimentos, en los famosos comedores escolares, pero además la ministra de Educación que hizo que esos comedores escolares pudieran funcionar junto con los intendentes, junto con los consejos escolares, junto con los directivos, junto con los maestros y maestras. Todo esto es un despliegue organizativo, pero también de actividad, de fuerza de trabajo y de solidaridad, porque los trabajadores de la salud y las trabajadoras, lo hemos dicho con la fuerza de seguridad, lo hemos dicho también con el servicio penitenciario que depende de nuestro Ministerio de Justicia. Decían que iba a ser realmente una crisis lo que iba a pasar en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y ahí lo tenemos a nuestro ministro de Justicia que trabajó con todos los requisitos, con todos los equipamientos de protección, con todo lo que hubo que hacer, más la ampliación que ahora junto también con el ministro Catopodis de las instalaciones, pero además lo que se hizo, y lo digo hoy porque es importante, hubo que, en colaboración con los internos, suspender las visitas. Pero ahí estuvo también Jefatura de Gabinete,
jefatura de gabinete, llevando junto con Justicia equipamientos para la comunicación remota de los internos y sus familiares. Así que se han hecho muchísimas cosas, pero se ha invertido muchísima plata también para sostener el funcionamiento y también la producción, el empleo y las condiciones de vida en la provincia de Buenos Aires. 910 millones de pesos en bonificación a trabajadores de la salud, otra inversión, Ministerio de Salud también. 795 millones de pesos en beca. Bueno, ha sido una inversión inmensa. ¿Qué estamos haciendo hoy? Anunciando un plan que nosotros creemos que es oportuno y necesario anunciar ahora. ¿Por qué? Porque es un plan para la reactivación en la pospandemia, y todavía no estamos en la pospandemia. Lo que pasa es que esa reactivación, esa provincia en marcha, no va a aparecer milagrosa súbitamente el día que la pandemia termine. Que además todavía no sabemos exactamente ni cómo ni cuándo. Lo asociamos obviamente a las vacunas, a los protocolos, donde ya estamos teniendo un entrenamiento inmenso. Puede ser que pasemos de medidas de aislamiento hasta que termine de vencer la ciencia este virus a protocolos. No es algo que hay que sufrir, es un aprendizaje para poder trabajar, poder vivir, poder recobrar cosas que hemos perdido mientras el virus todavía no se fue. Yo creo que el mundo post-pandemia va a ser una transición. Y este es un plan que lo llamamos post-pandemia, pero es para la transición hacia ese nuevo estado de cosas. ¿Y por qué ahora? Porque uno, lo decía Alberto el otro día, lo escuché a Matías Culfas, el ministro nacional, hablar de que había habido durante estos meses, primero una caída muy violenta y después algunos elementos vinculados a una incipiente reactivación económica. ¿Por qué digo incipiente? Porque es muy dispar, geográficamente, sectorialmente, muy difícil. No hay manuales para esto. No se han escrito porque no pasó. Entonces, lo que vemos es que la economía empieza en algunas ramas en nuestra propia provincia. Y lo observamos también con la recaudación impositiva. Hay una actividad durante la pandemia que uno puede asociar al virus en todo su rigor, pero uno puede asociar también a lo que vendrá, ese horizonte que todos queremos ver y que vemos con esperanza, con ganas, con fuerza, para salir de donde el virus nos puso. Entonces, yo creo que es importantísima esta simultaneidad. Esta simultaneidad. Mientras seguimos lidiando con el coronavirus, estamos preparándonos, estamos poniendo a disposición de los y las empresarias de la provincia, los y las trabajadoras de la provincia, una serie de instrumentos y medidas para que esa recuperación sea más rápida, más contundente, más veloz, urgente. Pero claro, obviamente, ahí hay también una apreciación sobre el papel del Estado, obviamente que la hay. Y esto ha pasado, si esta crisis tiene lo peor de las epidemias que vivimos y de las cosas peores de las crisis económicas que vivió este siglo, y el pasado más bien. Entonces, ahí también lo que estamos diciendo hoy desde acá, desde el gobierno provincial, con el acompañamiento, con la ayuda de los intendentes municipales, con la necesaria participación del gobierno nacional, es que cuando la pandemia empiece a ceder, cuando ya haya espacios y resquicios para que ciertas actividades puedan empezar a planear esa pospandemia,
el Estado tiene que tener un papel. ¿Y cuál es ese papel? El de asistencia, el de apoyo, el de impulso al sector privado. Y hay cosas que hemos aprendido. Hay dos escuelas económicas, una que dice que la economía se mueve por la oferta y entonces hay que suministrarle elementos a las empresas, al aparato productivo, para que con ese estímulo pueda arrancar. Hay otros que dicen que se mueve por la demanda. Entonces, ¿qué es más bien darle poder de compra? Se incluye dentro de la demanda la inversión, ¿no? Pero poder de compra y también elementos a la demanda para que mueva la economía. Bueno, el coronavirus tiene esta novedad. Paró la oferta y paró la demanda. Así que acá no puede haber un enfoque unilateral. Hay que empujar a la demanda y hay que empujar a la oferta. Hay que ayudarlas, hay que asistirlas. Hay que proporcionarle elementos, instrumentos para que nuestro sector privado pueda reactivar muy rápidamente. Está desde el punto de vista de los instrumentos. Pero está también otro punto que tiene que ver con las expectativas, con las señales. Muchas veces al sector privado, y se ha escrito muchísimo sobre eso, como el sector privado invierte cuando ve que la cosa va a andar mejor, porque obviamente la inversión es ampliar la capacidad productiva y tomar riesgo. Entonces lo hace cuando cree que va a poder colocar la producción o vender sus servicios, si no, no lo hace. Entonces tiene que tener una perspectiva, unas expectativas de que va a andar mejor. Y a veces esa dinámica de la inversión privada genera círculos viciosos de estancamiento, donde el propio sector privado no produce más o no invierte más porque cree que no va a vender, pero al mismo tiempo no vende y no tiene capacidad los particulares, las familias, los trabajadores de comprar porque el sector privado no arranca. Entonces queda en una especie de dilema, comiéndose la cola, porque no invierte porque no va a vender, pero no vende porque no invierte. Entonces, este fenómeno que se conoce, sobre todo en situaciones de crisis, muchas veces incluso los economistas más ortodoxos han dicho que el Estado tiene un papel anticíclico, contracíclico, que no es sustituir a los privados, pero sí, de alguna manera, poner la chispa que le da arranque al motor del sector privado. Decir, acá la economía se va a mover porque va a haber obra, va a haber construcción, va a haber tales proyectos, tales planes, hay un futuro, hay una perspectiva, hay un horizonte en el cual vale la pena poner a funcionar cada uno de los proyectos de inversión. Confiamos y necesitamos infinitamente de ese sector privado, de los empresarios y las empresarias de la provincia de Buenos Aires, de los trabajadores y las trabajadoras. Pero a veces es el sector público el que tiene que tomar la delantera, dar un primer paso y mostrar que va a funcionar la cosa en esa dirección. Este también es un papel que queremos cumplir. Porque obviamente en esta sociedad, en esta economía, es fundamental lo que hacen nuestros empresarios y empresarias. Esa es la grandeza que tiene nuestra provincia. Pero en un contexto de crisis, de incertidumbre, de dudas, de pesimismo, es importante a veces mostrar que hay voluntad, que hay fuerza, que hay ganas, y ahí el sector público siempre tiene un papel. Si a esto le agregamos el anuncio que hizo ayer nuestro presidente, junto con nuestro ministro de Economía, junto con la vicepresidenta Cristina, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el jefe de nuestro bloque, a nivel nacional, esto que se hizo, que creo que algunos van a querer minimizar la importancia, la dificultad, ahora que está hecho, van a querer decir era obvio, era fácil, y no es así. Fue una proeza. Fue una proeza. En tiempo
realmente récord, incluso para otras situaciones parecidas, y a veces no tan graves como esta, se llegó a un acuerdo que tuvo el 99% de aceptación, 93 directa y 99 con las cláusulas de los propios bonos, que es una aceptación que está implícita en los instrumentos, pero de una manera realmente histórica. Se arregló la cuestión de la deuda que se había emitido en magnitudes inmensas, sofocantes para nuestro país. Bueno, eso nos llena de optimismo. ¿Cómo no vamos a tener optimismo? ¿Cómo no vamos a esperar que se puede revertir la situación que generó el coronavirus más la situación que venía acarreando nuestra provincia? Así que con todas estas consideraciones, lo que quiero decir es que hoy lo que estamos haciendo de una manera lo más oportuna y anticipada posible, decirle a nuestros empresarios y empresarias, a nuestros trabajadores y trabajadoras, que como Estado vamos a estar ahí, vamos a estar acompañando, que ya lo estamos haciendo, que todavía no tenemos fecha, todavía no sabemos exactamente cómo, pero que hay una provincia después de la pandemia y que el Estado de la provincia de Buenos Aires va a estar trabajando codo a codo para poder acompañar ese proceso de reactivación. Vamos a pasar del sostenimiento a la reactivación, a la reconstrucción del aparato productivo provincial. Así que las medidas, yo simplemente las voy a anunciar de forma genérica, son 4 ejes que va a tener. Obviamente son medidas provinciales. Ya el presidente habló ayer mismo de por dónde veía que venía la asistencia del Gobierno Nacional y el trabajo del Gobierno Nacional para el proceso de reactivación. Pero bueno, nosotros hoy ponemos un granito de arena porque también tenemos, y lo hacemos hoy porque tenemos muchos municipios que no han sido tan afectados hoy por la pandemia, ya están trabajando, ya tienen actividad y tienen que tener esos instrumentos. A medida que se vaya liberando, a medida que veamos la perspectiva, simplemente hoy, además de las medidas, estamos dando un mensaje. Vamos a estar ahí. Vamos a acompañar, a ayudar, a potenciar, a impulsar ese proceso de reactivación, porque creemos que tiene que ser un verdadero torbellino una vez que salgamos de la pandemia. Las medidas tienen que ver con algo que hemos llamado Plan Bonaerense de Desarrollo Productivo y Fomento de la Demanda. Es lo que decía, son varias medidas que atienden lo que se necesita, lo que se va a necesitar, que es esa voluntad de compra, de consumo, de inversión de las familias que le permiten a nuestro sector productivo ponerse a funcionar. El segundo punto, el segundo eje es un plan bonaerense de infraestructura y obra pública. Aquí hay varias medidas que cuentan con el financiamiento de la provincia, que es solo una parte, porque nos acompaña hoy el ministro, porque nos apoyamos muchísimo y lo hemos hecho durante toda esta etapa en el Gobierno Nacional. Hay que agradecerle al ministro, al presidente Alberto Fernández, porque siempre han apoyado a la provincia de Buenos Aires con las necesidades que tenemos en términos de infraestructura y obra pública. No es el único y no es el último anuncio, porque a medida que se nos vaya despejando el panorama, tenemos grandes proyectos, grandísimos proyectos, que no podríamos ni siquiera imaginar sin la ayuda del Gobierno Nacional. Por eso contar con ese apoyo es fundamental. Pero hoy quiero hablar de algunas obras que teníamos pendientes, que tenemos que terminar, que podemos abordar desde el Gobierno provincial y que lo hacemos también con la asistencia financiera del Gobierno Nacional. O sea que esto tiene que ver con un plan de infraestructura y obra pública. El anterior, me olvidé de decir un número, totaliza entre este año y parte del que viene, ¿no? 131.000 millones de pesos, el que tiene que ver con el desarrollo productivo y fomento de la demanda. El de infraestructura y obra pública, 121.000
millones de pesos. Después hay un plan bonaerense de asistencia crediticia para el desarrollo productivo. Le pedí al presidente del banco que sumara las líneas que ya tenemos y reformar algunas para poder dar alguna ventaja más en términos de tasa de interés, a veces de plazo, a veces de gracia, pero para hacer un importante programa para el crédito y para el desarrollo productivo, 36.000 millones de pesos. Y un plan bonaerense de sostenimiento y generación de empleo que está asociado a nuestro Ministerio de Trabajo, que son 1.000 millones de pesos, pero que es una cifra importante porque es asistencia directa ahí donde se están por perder fuentes de trabajo. Es un plan que va directo al hueso de los problemas que nos esperan en la etapa siguiente. Con estos 4 planes, nosotros creemos que vamos a dar una contribución fundamental a esta etapa de transición con una pandemia que de alguna manera hemos aprendido a convivir y que ha permitido en la provincia de Buenos Aires que hoy buena parte de nuestras empresas estén funcionando, pero que ya muchos estén pensando, a partir de que se conoció que va a haber una vacuna, a partir de que nos entrenamos más con los métodos de protección personal, de cuidado personal, bueno, muchos ya estamos pensando cómo va a ser esa transición y cómo va a ser el después de la pandemia. Esto es lo que la provincia de Buenos Aires, con ayuda del gobierno nacional, con coordinación con los diferentes ministerios del gobierno nacional, con un trabajo permanente, articulación con los intendentes municipales, es lo que la provincia de Buenos Aires hoy tiene para ofrecerle a los que, como todos nosotros, han pasado esta pandemia aguantando lo más posible, y para aguantar no solo hay que saber qué hacer en el momento, sino también mirar un poco más adelante y tener esa llamita de esperanza que nos dice que falta menos, que esto va a terminar y que cuando esto termine todos los y las bonaerenses van a saber que no están solos, que los ayuda un gobierno provincial, municipal, nacional, comprometido con la producción, con el empleo y por tanto con el bienestar, con la justicia social. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.